Llegó para reconducir el rumbo de uno de los gigantes del básquet español, siendo un desconocido en nuestro país. Su puesto ha estado en riesgo varias veces, pero aguantó, recondujo la situación, conectó con la grada y ha conseguido la primera copa para el Baskonia en 17 años, con carisma, orgullo, coraje, pasión y con baloncesto. Hoy, 26 de febrero de 2026, el nombre del día es Paolo Galbiati. ¡Es una imagen para la historia del deporte! ¡Bravo, ¡campeón del mundo, Alejandro Valverde! ¡Está fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Oro olímpico, Mireia del Monte! ¡Sí! Una patada, lo ha tirado clarísimamente. Valentino ha tirado a Marc. ¡Balón de Michael Jordan! Si esto es un sueño, por favor que nadie me despierte. Fernando Alonso se va a proclamar campeón. Esta gente lo ha vuelto a hacer. No hay absolutamente nadie en este deporte que compita como ellos. Esto es absolutamente inenarrable. Es una de las grandes historias de la temporada en el baloncesto español y él, uno de los personajes más carismáticos y peculiares del deporte nacional. Paolo Galbiati era prácticamente un desconocido el pasado 8 de agosto, fecha en la que el Baskonia anunció su contratación como nuevo entrenador del cuadro vitoriano. Para mí es una emoción muy grande estar aquí, es un sueño porque Baskonia es un club que tiene una historia increíble de jugadores fantásticos. Con un nivel de castellano aún muy discreto, Galbiati se presentó en Vitoria con una empresa nada sencilla. Baskonia es, junto al Juventud de Badalona, el tercer club más laureado de la historia del baloncesto español. 4 ligas, otras tantas supercopas y 6 copas del Rey. Sin embargo, su periplo reciente ha estado lejos de ser ideal. El último título conquistado fue la Liga de 2020, cuando la pandemia obligó al ACB a organizar una fase final excepcional en la burbuja de Valencia. Desde entonces, el Baskonia no ha jugado ninguna final de la Liga Endesa. Solo en una ocasión se ha clasificado para disputar el playoff de la Euroliga y se ha quedado fuera de la Copa del Rey en 3 de las últimas 4 ediciones. Añadido a todo este contexto desalentador, Paolo Galbiati tenía que hacerse cargo del equipo bajo la alargada sombra de su predecesor, uno de los entrenadores más relevantes del baloncesto español en lo que va de siglo, Pablo Laso, cuya apuesta por parte del Baskonia no fue en absoluto fructífera. José Alquerejeta, presidente del club, decidió dar un giro de guión el pasado verano. Prescindió del técnico vitoriano tras solo una campaña en el banquillo azulgrana y contrató los servicios del preparador italiano. Pero, ¿cuáles eran las credenciales de Paolo Galbiati? Se trata de un técnico joven de 41 años que hasta ahora había desarrollado su carrera íntegramente en su país. Comenzó en las categorías inferiores del Olimpia Milán y su salto al profesionalismo se produjo en febrero de 2018, cuando se hizo cargo del Torino tras varios meses como asistente. Solo unos días después consiguió su primer título, la Copa de Italia, inaugurando asimismo el palmarés del club. Tras varias experiencias como primer y segundo entrenador en varios equipos modestos, en 2023 aterrizó en el Trento y la temporada pasada firmó un curso histórico. Ganó una nueva Copa de Italia, la segunda en su palmarés y la primera de la entidad, y se clasificó para los playoffs de la Liga Transalpina. Consiguió, además, el mejor inicio de la historia del Trento, venciendo incluso al Olimpia Milán y a la Virtus de Bolonia, los dos grandes colosos del baloncesto italiano. What we try to build is a team with a fresh mind, fresh blood, fresh legs, and players with desire. What we are trying to is to have this kind of players. Players who understand how important is play for Baskonia, how this club means in Spain and in Europe. Galbiati, esta vez en inglés, ya expuso durante su presentación las líneas maestras tanto del tipo de baloncesto que practican sus equipos como de lo que él creía que necesitaba el Baskonia para revertir la situación en la que se encontraba. Una plantilla con mente, sangre y piernas frescas, jugadores con deseo y ambición, que entiendan cómo de importante es jugar para Baskonia y la relevancia del club en España y en Europa.
Para complementar la llegada de Paolo Galbiati y aspirar a recuperar el estatus perdido, unos meses antes Josean Querejeta modificó la Secretaría Técnica del Baskonia con la incorporación de Xevi Puyol, hasta ahora en el Baxi Manresa, como nuevo responsable de la parcela. Puyol, especializado en la búsqueda y contratación de jugadores fuera del radar, semidesconocidos y con potencial, debía realizar una gestión parecida a tenor del presupuesto que maneja el Baskonia, cuya cifra no supera los 15 millones de euros. De esta forma, la nueva dirección deportiva fichó a Diakité, Nowell, Simons y Omorugi para apuntalar la plantilla y devolverle la competitividad perdida. Sin embargo, el comienzo de temporada fue muy malo. Baskonia perdió sus 6 primeros partidos de Euroliga y 5 de los 9 iniciales en Liga Endesa, una situación que estuvo muy cerca de costarle el puesto a Galbiati ya a mediados de octubre, pero Querejeta le mantuvo en el cargo. El cuadro vitoriano recuperó poco a poco el vuelo en la competición doméstica, pero en Europa apenas podía salvar los muebles. Por si fuera poco, apenas iniciado el mes de diciembre, Xevi Puyol no tuvo más remedio que vender a Hamidou Diallo, uno de los puntales del equipo. La oferta, proveniente de China, era irrechazable tanto para el jugador como para la entidad, pero dejaba lastrado a Baskonia a pesar de que con ese dinero pudo incorporar al alero lituano Kitis Raskevicius. La situación se mantuvo medianamente estable hasta comienzos del presente mes de febrero. Baskonia, con un balance de 9-19, vaga por la zona baja de la Euroliga, pero consiguió remontar hasta la 4ª plaza en la Liga Endesa. Un triunfo capital frente al Gran Canaria en un partido aplazado le permitió situarse como cabeza de serie en el ya celebrado sorteo de la Copa del Rey, evitando así al Barcelona en cuartos de final. La Copa del Rey de baloncesto es una de las competiciones deportivas más singulares y especiales disputadas en nuestro país. Una sede, 4 días, los 8 mejores equipos de la Liga Endesa hasta el momento. Cuartos de final, semifinales y final. Eliminatorias directas, todo o nada, continuar o irse. Un encuentro entre aficiones, un ambiente único. Un torneo que han intentado importar en otros países de Europa e incluso en Estados Unidos sin el éxito que atesora nuestro formato desde hace décadas. La Copa del Rey supone un punto de inflexión en la temporada baloncestística, el primer gran título en juego, una prueba de fuego para las entidades más potentes y una oportunidad única para los clubes más modestos o en crisis. La edición 2026 se ha disputado en el flamante Rocha Arena de Valencia. Baskonia no afrontaba con demasiadas garantías la cita copera a tenor de los resultados cosechados hasta entonces y a pesar de su dinámica ascendente. Y para más INRI, el último encuentro antes de viajar a la capital del Turia provocó una dolorosa factura en el apartado físico. Hasta 3 jugadores tuvieron que retirarse lesionados: Rodion Kurucs, Marcus Howard y Khalifa Diop. Los 2 primeros pudieron disputar la copa entre algodones, pero Diop, el único pívot de la plantilla, se dañó su rodilla izquierda en el mismo saque inicial y tuvo que quedar sin victoria. Una baja que se sumaba a la ya conocida de Tadas Sedekerskis, capitán del equipo. En consecuencia, Galbiati tuvo que afrontar la competición sin pivots, con una rotación muy corta, varios jugadores lesionados, otros 2 lastrados físicamente y obligado a descartar a 2 extracomunitarios en cada partido. Una situación nada halagüeña. Primer partido, cuartos de final, viernes 6 de la tarde. Baskonia, como hemos comentado, evitó al Barcelona in extremis y se enfrentó a la Laguna Tenerife. El cuadro vitoriano aprovechó la sensible baja de Marcelinho Huertas en el equipo rival para llevar la iniciativa en el marcador durante la práctica totalidad del encuentro. A pesar de las 2 faltas iniciales de Marcus Howard que le obligaron a visitar el banquillo mucho antes de lo previsto, comenzaron a aparecer jugadores que volveremos a nombrar más adelante. El francés Timothy Luwawu-Cabarrot, el guineano Mamadi Diakité y el estadounidense Trent Forrest. Los de Galbiati tuvieron a su favor varias rentas holgadas para afrontar los últimos minutos del encuentro con tranquilidad, y a pesar de los conatos de remontada tinerfeños, consiguieron sentenciar el encuentro en el último cuarto. Sábado, 9 de la noche. Segundo partido, semifinales. Esta vez sí, el rival era el Barcelona, que empezó el encuentro con un contundente parcial de 19-7. El conjunto vasco consiguió revertirlo y a partir de ahí el encuentro viajó igualado hasta los últimos instantes. Ritmo plomizo, poco acierto, apenas brillo. Y llegó el momento decisivo. Con 2 arriba en el marcador, a falta de 15 segundos, Baskonia defendía para mantener la renta y meterse en la final. Problemas para el Barça. Toco, 6 segundos. Toco. ¡Qué taponazo de
Niakité. Sengelia penetró dispuesto a empatar el encuentro, pero Niakité realizó un tapón a 2 manos, cual bloqueo de voleibol, y evitó la canasta. Una de las imágenes de la Copa. El Barça volvió a tener la oportunidad de empatar el partido, pero el triple que necesitaba no entró. Parra de 3, no, rebote Ratsavicius. Baskonia está en la final de la Copa. Cosner Baskonia acaba de tumbar al Barça. Domingo, 7 de la tarde, tercer y último partido, la final. Baskonia estaba luchando por ganar la Copa por primera vez desde 2009, hace 17 años. Su rival, el Real Madrid. En Valencia se respiraba un ambiente tranquilo, pues el cuadro de Sergio Scariolo era claro favorito para alzarse con el título. Era el líder de la liga y había superado su partido de semifinales frente al Valencia Basket tras remontar de forma impensable 5 puntos a falta de 20 segundos merced a 2 triples consecutivos de Mario Gessoña. Por nivel de juego y confianza, el Madrid parecía superior, y lo demostró nada más comenzar el partido con un parcial de 13-2. Baskonia lo volteó, como ya hiciera el día anterior contra el Barcelona, y el primer cuarto concluyó con empate a 26. El equipo madrileño volvió a someter al cuadro vitoriano con 2 arreones más. Se colocó 10 puntos arriba en el segundo cuarto y gozó de 8 de ventaja en el tercero. Ahí apareció la gigantesca figura del Guau Cabarrot, que alcanzó los 28 tantos para emerger como líder en el momento más delicado del encuentro. El equipo de Galbiati, a pesar de las dificultades, se colocó solo 5 puntos abajo en el inicio del último cuarto y empató el partido a falta de 3 minutos. Ahí Baskonia no solo creyó en ganar, supo que lo haría. También su fiel y numerosa afición desplazada a Valencia, que empezó a cantar una frase que con el paso de los días se había escuchado con mayor frecuencia y convicción. ¿Y si ganamos? ¿Qué? Al Guau Cabarrot se le unieron Eugenio Moroggi, la gran sorpresa del encuentro con 23 puntos y factor indescifrable para el cuadro de Scariolo, y Trent Forrest, que terminó por cerrar definitivamente el partido. El equipo vitoriano obtuvo una renta de 5 puntos a falta de poco más de un minuto que no dejó escapar. Dejó sin respuesta al Madrid, que por momentos pareció impotente, un equipo acostumbrado a sobreponerse a lo aparentemente imposible. Pero esta vez fue Baskonia quien consiguió lo aparentemente imposible. Es, contra todo pronóstico, el nuevo campeón de la Copa del Rey 17 años después. ¡Final! ¡Final, final, 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 final del partido! ¡Es impresionante la aventura de Baskonia! ¡La gesta! Es la 7ª Copa de Baskonia y probablemente uno de los títulos más especiales de su historia, por impredecible, por las adversidades y por el contexto deportivo. Los 10 jugadores que disputaron la final no habían estado en ninguna edición de la Copa del Rey. Eran todos debutantes en el torneo. El MVP del partido fue Trent Forrest, que con 22 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes se quedó a una sola captura de lograr el primer triple doble de la historia de la Copa. Pero en la cancha el protagonista incuestionable era otro. Paolo Galbiati se abrazaba a sus padres, celebraba el triunfo con los suyos, besaba camisetas azulgranas, recibía y coreaba extasiado los cánticos elogiosos de la parroquia vasconista hacia su figura, acaparaba la atención de reporteros y cámaras. El hombre que lo había tejido todo para obrar lo impensable. Puro carisma, pura entrega, pura pasión. El primero que creyó en su grupo de jugadores, el que les convenció de que era posible llevarse el título. Lo hizo a través de un baloncesto intenso, ofensivo, de muchas y cortas posesiones, obligando al rival a sobrevivir a un ritmo alto y diseñando una defensa férrea y contundente, especialmente bajo el aro. Pero, sobre todo, ha logrado una conexión imprescindible entre vestuario, cuerpo técnico y afición, que parecía perdida en un club acostumbrado históricamente a crecer gracias al apoyo incondicional e indispensable de su masa social y de la ciudad al completo. Come è empezata la temporada, il club poteva quitarme, in novembre poteva quitarme. I'm a survivor, ok? Soy sobrevivido gracias a mis jugadores que han creído en mi trabajo. Yo he trabajado muy duro, mi staff ha trabajado muy duro. Esta copa va a unir nosotros para la vida. Paolo Galbiati conquista su tercera copa en 2 países distintos, pero quizás ha logrado algo aún más importante. Ha revitalizado al Baskonia, lo ha devuelto a la senda de los títulos, ha tumbado a los 2 gigantes del baloncesto español.
es el autor de una historia imborrable. Es ya un ídolo vasconista. Hoy, Paolo Galbiati ha sido el nombre del día. Mañana, un nuevo o una nueva protagonista. Nos escuchamos.